Lehenik eta behin parkatu atzerapena, gaurko prentsaurrekoa 11etan aurre ikusita zegoen eta pizkatxo bat beranduxeago hasiko gara, así que parkatu. Primero pediros disculpas por el retraso de esta pequeña aparición en prensa. Vamos a dar inicio. Egunon, ongi etorri prentsaurreko honetara, zinemaldiaren beste edizio bat aurkeztuko dugu Azkuna zentroan, Jose Luis Rebordinos Donostiako zine jaialdiko zuzendariarekin batera. 10 urte dira dagoeneko areto hauetara zinemaldia datorrela. Gurekin dira, era berean, Vanessa Fernández, Zinebi Bilboko dokumentalen eta film laburren nazioarteko jaialdiko zuzendaria, eta gaur arratsaldean zikloari hasiera emateko proiektutako dugun Josefina filmaren lantaldeko kidetako batzuk. Javier Marco, zuzendaria, eta Sergi Moreno, filmaren zuzendaria eta ekoizlea, eta Emma Suárez, pelikularen protagonista. Egunon, bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa en la que presentamos y damos inicio a esta nueva edición de Zinemaldia en Azkuna Zentroa, junto con el director del festival, José Luis Rebordinos. Nos acompañan también Vanessa Fernández, directora de Zinebi, y parte del equipo de la película Josefina, con la que abrimos esta tarde este ciclo. Javier Marco y Sergi Moreno, director y productor respectivamente, y la protagonista de la película, Emma Suárez. Son ya 10 años de Zinemaldia en Bilbao, en Azkuna Zentroa, en colaboración con el festival. José Luis y su equipo, siempre con la generosidad habitual, nos proponen una selección de trabajos de directoras y directores consagrados y de nuevos cineastas que nos ofrecen un excelente panorama de lo que ha sido el Zinemaldia justo esta semana que acaba de finalizar. Es el caso de Josefina, la película con la que abrimos el ciclo esta tarde y para la que nos acompañan también su director, como decía, Javier Marco, Sergi Moreno y Emma Suárez. El resto del programa, tal y como detallará ahora José Luis, son películas estrenadas en la sección oficial, Perlac y nuevos directores. Entre ellas destaca As in Heaven, premiada con 2 Conchas de Plata a la mejor dirección y a la mejor interpretación protagonista, entre otras. Este trimestre, el cine va a volver a ser protagonista aquí en La Lóndiga. Tras las películas de Zinemaldia, arrancará nuestra programación de Cinemateca con el ciclo dedicado al director francés Jean-Pierre Melville, y también tendremos los principales festivales de cine de la ciudad como Zinebi, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinemakumea Gara, la muestra de cine dirigido por mujeres y el Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao. Besterik gabe, benetan, mila esker, Emma, Javier, Sergi eta José Luis. Hitz ematen diot Vanessa Fernándezi, Vanessa nahi duzunean, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta ongi etorri, bienvenida, bienvenidos a Bilbao. Yo quiero ser breve. Un año más tenemos esta cita en Azkuna Zentroa. Este ciclo nos brinda la oportunidad de reencontrarnos con el cine de calidad y en pantalla grande en nuestra ciudad. El cine todavía necesita que recuperemos la normalidad y qué mejor que hacerlo de la mano de este programa que trae estas propuestas tan diversas e interesantes. Y según mi criterio, todas tienen un denominador común. Hablamos del cine contemporáneo de calidad. Gogoratu nahiko nuke baita ere, Azkuna Zentroan gaudela, kultura, artea eta pentsamenduaren plaza publikoan gaudela. Zinemak eta ikusentzunezko artea protagonista ere badira hemen eta zentroa nazioarte mailan erreferente bihurtu da. Me gustaría recordar, lo hablábamos antes con nuestros invitados, que nos encontramos en Azkuna Zentroa, nuestra plaza pública de la cultura, del arte y del pensamiento. Me gustaría agradecer la apuesta por el cine que llevan a cabo a través de sus programas de cine clásico o ciclos de cine contemporáneo y que semanalmente podemos disfrutar aquí. Azkuna Zentroa es la sede principal de nuestros festivales de cine de la ciudad, Zinebi, FANT, Zinegoak, la muestra de cine y derechos humanos, Zinemakumeak Gara, el Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao, entre otros. Propuestas muy heterogéneas para acercar el séptimo arte a todos los públicos. Siempre digo que todos los festivales de la ciudad, independientemente de su tamaño, todas las muestras de cine, los ciclos, el cineclub, los encuentros,
Todos somos necesarios y creo que no hay que olvidar que uno de nuestros cometidos es configurar una programación novedosa para el público a través de la cual podamos construir un pensamiento crítico teniendo en cuenta la complejidad cultural y la expresión artística contemporánea. Nire partetik, bakarrik esatea beste behin ere, eskerrik asko, Zinemaldia, Jose Luis eta zure lantaldea, eskerrik asko, Azkuna Zentroa, y eskerrik asko por contar con vuestra presencia encima hoy que presentaréis la película. Eskerrik asko. Bueno, pues antes de pasar la palabra a José Luis, vamos a ver un tráiler, un pequeño tráiler con un resumen de las películas que se van a proyectar desde esta misma tarde a las 7:30 durante toda la semana. Por venir, eskerrik asko etortzeagatik. Antes de pasar a comentar muy brevemente las películas, quiero dar las gracias a Fernando y al Centro Azkuna. Pues son ya muchos años organizando este ciclo, para nosotros es un placer inmenso. Primero porque trabajamos muy a gustos con él y su equipo, es un placer hablar a lo largo del año de las películas que podemos hacer de nuevo cada año. Y luego porque es bonito venir con una representación de películas que intentamos que, aunque no son muchas, sean una representación de los tipos de cine que están presentes en el festival, ¿no? Entonces es bonito venir a Bilbao y dar la oportunidad al público de Bilbao que pueda disfrutar un poco en su casa de estas películas. En segundo lugar, quiero decir que siento una profunda envidia de los ciudadanos de Bilbao por el ciclo de Jean-Pierre Melville que vais a organizar. Es uno de los directores de la historia del cine que más me gustan. Creo que tienen películas increíbles como Círculo Rojo, El Samurái. Creo que son parte de lo mejor que ha hecho nunca el cine, así que animar a los ciudadanos de Bilbao y a las ciudades de Bilbao que no se pierdan este ciclo. En tercer lugar, desear lo mejor a Vanessa en su próximo festival. Ahora le toca estar a ella como estaba yo hace un mes, así que mucha suerte. Luego agradecer tanto al director como al productor como a Elma que estén aquí. Creo que es un lujo para los espectadores que vengan hoy tenerles a ellos en la sala. Y voy a empezar hablando un poco de la programación, hablando de Josefina. Josefina ha participado en la competición de nuevos directores. Es una película muy hermosa, ellas saben que nada más salir de ver la proyección la pedimos inmediatamente para nuevos directores. Es una película llena de sensibilidad, cuenta una historia muy bonita, tiene un punto de melodrama, pero es un melodrama contenido, que sabe llevar la historia a un territorio de la emoción, pero sin caer en el sentimentalismo. Personalmente es una de las películas que más me han gustado este año del cine español. Es una película que podría haber estado otro año perfectamente incluso en la competición oficial, pero que nosotros pensábamos que era mejor que estuviera en el nuevo, si estoy convencido que el equipo de esta película volverá tarde o temprano a la competición de San Sebastián, porque creo que en esta película demuestran muy buen saber hacer. Y además es estupendo que esté Elma. No vamos a descubrir ahora a Elma en este momento, obviamente, pero en la película tanto ella como Álamo están espectaculares. Es decir, realmente son increíbles, hacen unos papeles además preciosos. No sé si ella estará de acuerdo conmigo. Creo que son dos papeles muy bonitos y que ellos lo bordan y que te los crees hasta el final, ¿no? De nuevos directores vamos a tener también la película rumana Mikado. Ya sabéis que ha ganado precisamente una película rumana la competición. El cine rumano goza de una salud espléndida. Creo que Mikado es una película muy especial, es una ópera prima de un actor que ha hecho muchas películas también como actor, y creo que es una película que os va a dar un poco la impresión de qué está haciendo el cine rumano, porque tiene una serie de características que se repiten. En cuanto a perlas, bueno, tenéis uno de los platos fuertes de este año, que es Titán, la película ganadora de Cannes. He de decir que Titán, cuando la vimos,
la pedimos para competición oficial, es decir, que ya vais a ver que muchas de estas películas nos gustan mucho. Obviamente fue a Cannes, con Cannes no podemos pelear, y ganó Cannes en contra de lo que se esperaba, porque es una película muy radical, que causará entusiastas locos y gente detractora, como pasó en Cannes y como pasó en San Sebastián. Yo creo que es una experiencia ver Titán, yo la recomiendo fervientemente, porque lo que sí os diría es que no se parece en nada a ninguna otra película que yo haya visto, a pesar de ser una película de género fantástico, terror, bueno, no sabría definirla muy bien, y es una película que, a pesar de ser una película de género, es una película que está hablando de los géneros, de estos debates que tenemos ahora sobre los premios, etcétera. Está hablando precisamente la película de eso, de qué es el género como construcción social, como construcción política, como construcción económica, si realmente vamos hacia la desaparición de los géneros o una ampliación de los mismos. Bueno, creo que es una película que, aparte del aparataje realmente brutal y de una puesta en escena increíble, habla de cosas interesantes que importan mucho ahora, ¿no? Otro plato fuerte para mí es Las ilusiones perdidas. Fijaros, voy a decir varias películas que están en Perlas, pero que nosotros las pedimos para competición. Las ilusiones perdidas la vimos y también la pedimos para competición oficial. Es una película dirigida por Jan Olí, para mí su mejor película, que estuvo en Venecia, que tuvo grandes críticas como las ha tenido en San Sebastián. Es una película de época, es una película en donde se habla del comienzo del periodismo, pero hablando de ese comienzo están hablando del periodismo hoy en día. Es decir, es una película muy, muy especial, porque en realidad está analizando qué está pasando con los medios de comunicación en el mundo actual. De alguna forma, ya cuando comenzaron, todo lo que hoy hablamos de los medios de comunicación ya estaban en el origen y en la génesis de ellos mismos, ¿no? Y por último, de Perlas, para mí, otra gran película, y de un director al que queremos mucho, incluso a nivel personal, porque somos amigos, que es la película de Ozon, de François Ozon, Tout c'est bien passé. Es una película que trata un tema duro pero importante, que es el tema de la eutanasia, y estoy convencido que, bueno, aquí en Bilbao sois, como en San Sebastián, muy de François Ozon. Cada vez que ponemos algo de François Ozon se agotan las entradas a una velocidad increíble, ¿no? En cuanto a Zabaltegui y Tabacalera, tenemos dos películas, si no me equivoco exactamente. Una, para mí, es una de las sorpresas del año, En Monde, Playground. Esta es una película dirigida por una belga, Vandel. Aquí hay una historia muy bonita, que es que esta directora belga participó en San Sebastián en el encuentro de estudiantes de cine hace unos años y ahora vuelve con su primera película. Esta película estuvo en el Sertan Regar, en Cannes. Es una película sorprendente, es una película que habla del bullying, del acoso en niños pequeños, y prácticamente el 90% de la película pasa en ese patio de juegos, y es increíble. Es una película que te engancha y te tiene realmente, yo diría que casi aterrorizado toda la película, ¿no? Es para mí otro de los platos fuertes de la programación. Y otra película de Zabaltegui y Tabacalera es Mi Lluvita, Mon Amour, que es la primera película como directora de la actriz Noemí Merlan. Es una hermosísima historia de amor entre una chica que ya está por los 30 años, que precisamente cuando está haciendo su viaje de despedida, porque se va a casar, va a un país del este con sus amigas y va a tener una relación, como en la vida real yo creo que es difícil poner nombres a la amistad, al amor. Va a tener una relación muy especial con un gitanito de 17 años que le va a marcar de por vida tanto a ella como a él, ¿no? Es una película muy hermosa, a mí me parece una película que te deja una calidez en el cuerpo cuando la ves muy especial, y que es una sorprendente ópera prima que también estuvo en el Festival de Cannes y que ahora recuperamos nosotros. Y para terminar, dos platos fuertes, porque son dos películas que han competido. Arthur Rimbaud, la nueva película de Laurent Cantet. Laurent Cantet es un director que ganó con su primera película Nuevos Directores en San Sebastián, es otro gran amigo del festival, alguien con quien tenemos una relación personal, y ahora hace una película sobre algo muy candente, que es el tema de las redes sociales, es decir, cómo una persona que de pronto triunfa en la literatura, un hijo de migrantes, de una generación ya asentada en Francia, bueno, se va a descubrir que tiene un pasado en las redes sociales precisamente no políticamente correcto, y las consecuencias que esto van a traer. Y por último, para mí uno de los platos fuertes del festival en su conjunto, que es As in Heaven, la película danesa, una película que estamos muy contentos que se haya llevado el premio a la mejor dirección, una ópera prima, y el premio a la mejor actriz, Eseko, con Jessica Chastain, porque es una película que nos costó mucho tener, es una película que tenía muchos novios, muchas novias, y bueno, tuvimos la suerte de que uno de los productores es un productor que estuvo hace unos años en San Sebastián con una película a la que le fue genial, y conseguimos que al final su decisión fuera estar en San Sebastián. Creo personalmente que, igual que me atrevo a decir que el año pasado Dea, soy incapaz de decir Dea Kulun, soy incapaz, pero la directora de Beginning, que ganó 4 premios, va a ser una directora que con sus próximas películas va a dar mucho que hablar, para competir en Cannes, en Venecia, en Berlín, en San Sebastián, en los grandes festivales. Me atrevo a decir que la directora de As in Heaven
ha venido para quedarse y que va a ser uno de los grandes nombres del cine contemporáneo. Y sin más, voy a dar la palabra precisamente al equipo de Josefina, a su director, a su productor y a una de la actriz principal, Emma Suárez. Todo vuestro. Bueno, eskerrik asko. Muchas gracias, Rebordinos. Un placer estar aquí con vosotros y compartiendo el cine, que es lo que más nos gusta. Me siento muy orgullosa y agradecida de que nos hayáis seleccionado para formar parte del Festival del Centro Azcuna con nuestra película Josefina, que rodamos este año y por fin llega a las salas el 5 de noviembre. Ha pasado por el Festival de San Sebastián, ha tenido una respuesta muy grata por parte del público, ha gustado mucho, así que deseamos larga vida a Josefina y que compartáis con nosotros la ilusión de haber hecho un trabajo del que estamos orgullosos. Bueno, pues como Emma, pues nada, también muchas gracias por invitarnos, por haber seleccionado la película. La verdad es que es un honor estar aquí con tanto peliculón. Y nada, pues lo de San Sebastián ha sido, vamos, como anécdota diré que en el rodaje tenía la camiseta de un año del Festival de San Sebastián, así que para que se vean, ¿no?, las ganas que nos hacía, ¿no? Y la verdad es que tuvimos suerte, la seleccionasteis y bueno, pues para nosotros ha sido lo mejor que le podía pasar a la película. Y bueno, estar aquí ahora ya pues doblemente contentos, ¿no? Y nada, gracias a Sergi, a Emma y a todo el equipo, ¿no?, que ha hecho la película, que rodamos en mayo y bueno, pues hemos ido con la postproducción bastante rápido para poder llegar a tiempo para poder presentarla. Buenos días. Sumarme a los agradecimientos de mis compañeros porque es un placer estar hoy aquí con vosotros y poder presentar Josefina en este enclave tan precioso y especial. La verdad que han sido 4 años de intenso trabajo, donde efectivamente nuestro equipo ha sido clave para llegar al final de este proceso y darle las gracias a Emma, porque desde el minuto 1 estuvo implicadísima en el proyecto y desde que recibió el guión dijo un sí inmenso desde corazón. Entonces creo que eso para nosotros fue clave y creemos que ese fue el punto de partida donde Josefina ya tomó verdad, ¿no? Se hizo realidad. Entonces, nada, estamos muy contentos, muy felices de poder presentar la película hoy aquí y espero que la disfrutéis y que os guste. Muchas gracias a todas y a todos. No sé si tenéis alguna pregunta. Es ahora el momento. Y si no hay ninguna pregunta y después de haber escuchado todos estos testimonios que siempre te dan, la verdad es que... sí que hay una pregunta. ¿Dónde? ¿Se oye? Sí, yo tengo 2 preguntas para el señor Rebordinos. Por una parte, leíamos en una entrevista con el Grupo Noticias este fin de semana pues el asunto que se hablaba hasta la saciedad de mujeres, no mujeres, de 7 premios, 5 son para mujeres. Y usted decía que son las películas que más nos han gustado. Ese plural majestático me ha llamado la atención. Es decir, coincide completamente con la decisión del jurado. Me imagino que si... Perdón, yo nunca he dicho que las películas que ha votado el jurado son las que más nos han gustado. No sé si eso se reproduce así. Bueno, si se ha reproducido así, por eso pregunto, porque me ha llamado la atención. No, yo lo que... Perdón, esa sería la primera pregunta. Sí. Y la segunda, habla también, adelanta unas cifras, ¿no?, que van a ser, por ejemplo, este año las cifras pérdidas de menos de $500.000 de euros. No sé si puede ya decir algo más exacto respecto a eso, o todavía es demasiado pronto. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo lo que he dicho y repito hasta la saciedad es que lo que el jurado decida nos parece lo mejor, por una razón, porque se trata que el jurado elija las películas que le gustan, no las que me gustan a mí o las que le gustan a la prensa o a un sector de la prensa. De hecho, dentro de mi propio equipo, si tuviéramos que dar el palmarés, sería diferente. No sé si coincidiríamos
3 o 4 de los 12 miembros del comité de selección en las mismas películas. Es decir, que realmente a veces hay casi tantas canchas de oro como personas. Es decir, que nosotros no entramos nunca a valorar el palmarés, solo decimos que nos parece el mejor. Traemos unos profesionales que nos parecen muy potentes y ellos eligen lo que les gusta. Y es que no tengo nada más que decir sobre el palmarés. Luego, bueno, yo podría dar un premio diferente o no, o mis compañeros, pero eso como cualquier ciudadano, cualquier sector de la prensa. Vivimos una época en que hay muchísima información y de pronto hay una sensación de que no, todo el mundo está contra el palmarés. Ojo, que ni los 10 críticos que votan en el Diario Vasco son los únicos críticos del mundo, yo me desayuno con más de 100 críticas diarias, ni de pronto lo que más efecto tiene entre los que nosotros seguimos en Internet o en las redes sociales quiere decir lo que sea lo más seguido. Es decir, que realmente, y os pongo un ejemplo muy sencillo, fijaros, cuando tuvimos la polémica sobre Johnny Depp, el primer fin de semana, que realmente yo entraba en mis redes sociales y parecía que aquello era el apocalipsis, es decir, hay empresas especializadas que te hacen un estudio de todas las noticias que han salido sobre Johnny Depp ese fin de semana. Bueno, pues el 76% eran positivas y solo el 24% eran negativas en todo el mundo. Yo personalmente, leyendo lo que leía, pensaba que el mundo entero estaba contra nosotros. Entonces, con esto quiero decir que, ojo, que vivimos un momento en que se da por bueno lo que nos llega más cerca, pero el mundo es muy plural y en el caso de un festival internacional como el nuestro, es decir, nos interesa la prensa local, claro que nos interesa, la prensa nacional, la prensa internacional y el público. Y a veces hay muchísimas opiniones diferentes y es muy difícil saber qué es lo mayoritario. Está claro que a nivel del Estado no ha entrado, parte del palmarés no ha sido saludado como el palmarés más deseado, está claro. Fuera hay más variedad, pero vamos, todavía no he tenido tiempo realmente de verlo. Y en cuanto a los datos, te puedo adelantar lo que sé, es decir, el año pasado nosotros en taquilla, por la reducción de aforos, perdimos unos 600.000 euros, aproximadamente, o sea, 612. Este año, a los primeros datos que tenemos, es decir, insisto, que los datos económicos definitivos del festival no los tendremos hasta dentro de un par de meses, creo que vamos a estar en unos 470.000 euros menos de una edición normal, es decir, que estaremos recuperando de alrededor de 130.000 respecto a la pasada edición. Respecto a sponsores, que el año pasado perdimos 700.000, tened en cuenta que no hay fiestas, no hay triángulo VIP, no hay cócteles de dirección, no hay velódromo, cosas en las que nosotros conseguimos tener bastantes sponsores y que a veces más que costarnos nos dan dinero. El año pasado perdimos unos 700.000. Yo creo que este año vamos a recuperar unos 200.000 y estaremos unos 500.000 por debajo del año que viene, de un año normal. ¿Qué quiere decir esto? Que si el año pasado estábamos en 1.300.000 aproximadamente por debajo de un año normal, yo creo que este año vamos a estar entre 900.000 y 1 millón, recuperamos parte. El año pasado conseguimos cuadrar las cuentas porque hicimos una política de austeridad en muchos temas, y este año creemos que también vamos a cuadrar las cuentas. Pero eso no lo sabremos hasta finales de noviembre, que es cuando hemos recibido absolutamente todas las facturas de producción. El festival es muy grande y es imposible saber en este momento cómo ha ido todo. Pero vamos, somos optimistas en cuanto a que de alguna forma parece que van a cuadrar las cuentas. Y gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allí. Hola, buenos días. Yo no tengo nada que ver con el periodismo. Yo estoy aquí pues en calidad de aficionado al cine, que llevo muchos años yendo al festival. Entonces, bueno, yo quería pues aprovechar para agradecer a José Luis y a todo su equipo el engranaje casi perfecto que han conseguido. O sea, estos 2 últimos años no hace falta ser un gurú para intuir que esto está siendo muy difícil para ellos. Este año luego encima pues les hemos atizado por todos los sitios. Cada decisión que tomaban, como decía él, parece que se rasgaba el firmamento y a pesar de eso han conseguido un festival muy bien rodado, muy bien trabajado. Yo creo, igual es por mi óptica de simple aficionado, que una de las grandezas del Festival de Donosti, al margen de la importancia de la industria y tal, es que es un festival, yo creo que muy pensado para el disfrute del cinéfilo. Entonces,
Es muy bonito en Donosti pues ver eso, el ambiente que hay en la calle, las tertulias, estás comiendo algo, bebiendo algo y oyes las conversaciones, las discrepancias, los cambios de opiniones, las recomendaciones que haces. Entonces yo creo eso, que nos debemos quedar también con esa parte positiva de dinamizador cultural, de que es un festejo para los que queremos el cine y bueno, y el trabajo que hay detrás de esta gente pues es impresionante. José Luis en Donosti durante el Cinemaldi, pues yo creo que ha descubierto el don de la ubicuidad, porque te lo encuentras en todos los sitios. No sabes si son trillizos y nos lo había ocultado hasta ahora. Entonces, y que 2 días después pues tenga paciencia de venir aquí a esto, pues creo que hay que admirárselo, porque debería estar, pues no sé, en una sauna relajándose. Entonces, nada, José Luis, ánimo y a por otros 10 años iguales, ¿eh? Gracias, te agradezco tus palabras y la idea de la sauna me ha parecido bastante interesante. Es decir, el jueves que acabaré el periplo me lo pensaré. No, muchas gracias por lo que comentas. Este don de la ubicuidad que dice la gente, aprovecho para hablar de mi equipo, ¿no? Al final, yo puedo estar en muchos sitios gracias a un equipo que hay detrás. Es decir, tengo un agente de Relaciones Públicas, una secretaria de dirección de CANE, una subdirectora en este caso que es Lucía, y una serie de gente que compone para mí todo ese programa, ¿no? Entonces, yo puedo ir a los sitios, me llevan prácticamente porque alguien se ha preocupado de hacer que eso sea posible, ¿no? Entonces, yo sí que defiendo, y lo diré siempre, que el Cinemaldi tiene un equipo espectacular. Es decir, y además soy muy sincero, hay gente que no, que humilde, no, de humilde nada, no tengo ninguna humildad, pero es verdad que afortunadamente cuando yo me vaya o cuando cambia la dirección, el Cinemaldi puede seguir muy vivo porque hay un equipo muy potente detrás. Es decir, tú como director eres una especie de director de orquesta, puedes poner tu personalidad, el que venga o la que venga detrás mío lo pondrá, pero el festival va a funcionar como un reloj. Es decir, yo tengo un problema de producción, llamo a Luis, que es el de producción, y tengo 3 soluciones en 2 horas sobre la mesa. Es decir, tengo un problema con relaciones públicas que, como te puedes imaginar, hay 100.000 y ahí está Miren para encargarse de negociar, de hablar. Yo solo intervengo si es imprescindible. Es decir, que realmente el Cinemaldi, yo estoy muy orgulloso del equipo que tenemos. Yo he hecho parte de ese equipo, pero otro mucho estaba ya, es decir, que no es mérito mío, es decir, que es algo que se ha ido haciendo a lo largo de los años y yo obviamente he puesto una parte de mi personalidad y de gente cercana a mí, ¿no? En cuanto a las polémicas, es parte del juego, es decir, algunas han sido desagradables, pero es normal, vivimos un momento en el que hay temas como el tema de la mujer que afortunadamente empieza a estar sobre la mesa con mucha fuerza. Todos tenemos que aprender, es decir, nosotros los primeros, es decir, por ejemplo, a mí lo que me preocupaba en un momento determinado con estos temas son que nosotros parecía que estamos enfrentados a CIMA o enfrentados a EMEN cuando en los objetivos finales estamos absolutamente de acuerdo, cuando son mujeres con las que trabajamos ya en diferentes proyectos. Con CIMA firmamos juntos la Carta por la Paridad, con CIMA y otras asociaciones europeas, la Carta 50-50, hacemos la guardería, el festival conjuntamente, con EMEN este año hemos organizado un encuentro relacionado con la industria, participamos en la foto que organizan, es decir, que son compañeras de viaje y luego hay temas en los que no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, para mí en un momento determinado era fundamental sacar esa discusión de los titulares de los periódicos y de Twitter. ¿Por qué? Porque todos nos volvemos más agresivos, y me incluyo, es decir, y me incluyo. Yo he dado alguna respuesta que luego me he arrepentido, porque claro, tienes que contestar en muy pocos caracteres, y al final acabas, joder, dices, joder, pero si estoy contestando a alguien a quien admiro y respeto, y por mucho que me haya puesto de los nervios con esta respuesta. Entonces, ya sabéis que el último día hicimos una reunión con diferentes asociaciones autonómicas y con EMEN, fue súper interesante, a nosotros nos sirvió mucho, a mí personalmente me sirvió mucho, incluso algunas cosas que yo tenía muy claras, bueno, me pareció interesante los puntos de vista contrarios y me va a hacer reflexionar sobre ciertas cosas, no tengo ningún problema en decirlo, siempre he dicho que yo no creo que nadie tiene la verdad absoluta de nada y en estos momentos hay muchas decisiones que depende de dónde pongas el foco, tomas una u otra. Es decir, y no sé si es mejor o peor una u otra, cada una tiene unas consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, las polémicas no han sido agradables, pero son parte de la vida y del festival. Lo más duro ha sido el COVID, eso sí ha sido muy duro. Es decir, llevamos 2 años que hacer un festival con COVID es tremendo, porque haceros idea que para un festival de un presupuesto de 8,5 millones, salir con más de 1 millón, el año pasado con 1.300.000 menos, hay que cuadrar eso. Es decir, la tensión interna en cuanto a reducir gastos, en cuanto a una serie de cosas, es tremenda. Pues estamos hablando casi del 10%, bueno, si hablamos de 1.300.000, más del 10%
Bueno, igual un 18%, 15% del presupuesto, es un disparate. Bueno, pues afortunadamente hemos salido adelante. Y luego otra cosa que comentas que es muy importante. Nosotros somos un festival para el que el público es fundamental. Es fundamental porque es un festival de público. Nosotros nos parecemos, en pequeñito, nos parecemos un poco a Berlín, que es el otro gran festival de público. Cannes no tiene público, tú no puedes comprar una entrada. Venecia lo tiene, pero muy poquito. Es decir, realmente somos un festival como Berlín donde el público es fundamental. Y es fundamental para todo. Eso nos crea complicaciones, pero nos da muchísimo. Nos da muchísimo. Es decir, en los peores tiempos del festival, el festival ha sobrevivido gracias al público de San Sebastián, que ha seguido ahí. Es decir, ahora mismo el público es muy crítico con muchas cosas, y en muchas seguro que tiene razón. Los problemas que da la venta de entradas, muchas cosas que seguro ya son numeradas, que para el público es mucho mejor las entradas, aunque causa otros problemas. Pero siempre el público de San Sebastián es muy crítico con el festival, cuando lo es, siempre con mucho cariño y apoyándolo. Es decir, es un ser crítico pero a favor, y eso lo notamos. Entonces, claro, y eso que tú dices es precioso. Para mí, una de las cosas más duras de este año ha sido no poder hacer alfombras rojas. Es decir, nos daba mucha pena ver a la gente en los bares, porque ha habido mucha gente en la ciudad, y luego tener que aislarles de, pues eso, cuando llega el equipo, Elma, Álamo, tal, que la gente no puede estar allí para recibirles en el hotel, en la alfombra roja, pues eso lo sufrimos. Pero era un año que después de hablar con el gobierno vasco, de ver la situación, nos pareció más prudente. Nos pareció más prudente, hay gente que nos decía, pero las alfombras rojas se desplazan 500 metros, se desplazan y se reducen. Porque es que si este año hubiéramos hecho alfombras rojas, para Johnny Depp hubieran venido de todo el estado más de 3.000 personas. Es decir, había autobuses y autobuses que iban a venir, que hemos pedido que no, por el tema de los clubs de fans, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que a pesar de lo incómodo, hemos conseguido que por ahí no haya algunas situaciones que podían ser bastante complejas de cara al tema del COVID, ¿no? Y ojalá el año que viene ya todo sea normal, ¿no? Tenemos unas ganas que no os podéis hacer idea. Bueno, pues me identifico completamente con lo que dice José Luis, con todas esas dificultades que no solo de forma concentrada, sino también de forma estable a lo largo del año se dan en los centros culturales, en los cines, etcétera. Y ojalá podamos ir poco a poco viendo ese camino de positividad que nos comentaba esta persona que ha sido la última intervención, y que lleguemos otra vez al número de espectadores, por ejemplo, que Golem Cinema tuvo en el año 2019, que se acercó a 400.000 espectadores. Entonces, en ese camino estamos y nada, os agradezco a todas y a todos que estéis aquí conmigo y con el centro. Muchas gracias también al equipo de Azcuna Centro, que también desde el proyeccionista, los cines, marketing, comunicación, etcétera, ha hecho también posible este pequeño ciclo dentro del festival, justo una semana después. Eta eskerrik asko guztioi bertaratzeagatik eta gaur arratsaldera arte. Eskerrik asko.